Entonces las cosas han cambiado. ¿De qué manera? Acá dice 850 operados, en este momento son más de 20.000. Entonces los números han cambiado, ya hemos acumulado una experiencia muy importante, y en nuestro país, además de otros centros donde se trabaja de forma intensa también, en el nuestro se han operado más de 20.000 pacientes. En la parte de docencia ya hay más de 240 graduados en nuestra fundación. Desde México para abajo no hay país que no tenga algún graduado de nuestra fundación. Le podría poner ejemplos. El jefe de cirugía cardiovascular del Instituto de Cardiología de México, que fue el primer instituto del mundo, lo hizo el maestro Chávez allá en la década del 40, es uno de los colaboradores nuestros, de los muchachos que vinieron a aprender, hoy está de jefe. En Ecuador no había cirugía cardiovascular, quiere decir que solamente el rico podía irse a operar por ahí donde quisiera porque tenía dinero, los demás o se morían o qué sé yo qué. Hay ya 2 servicios de cirugía cardiovascular totalmente entrenados en nuestro país, así que en la parte de docencia hemos hecho una cosa, creo, muy importante. No la he hecho yo, la hemos hecho un grupo humano, no existe lo individual, sino la tarea colectiva. Y en la parte de investigación, y bueno, se ha desarrollado todo un instituto de investigación que tiene una proyección también importante. Hay 17 investigadores full time, hay una serie de gente que los ayuda, y se trabaja respetando al animal, por empezar, en todo lo que es investigación crónica, y ya está conectado con varios centros del mundo, de Francia, de Estados Unidos, con 5 o 6 universidades. Así que yo me siento muy satisfecho con lo que se ha podido hacer, porque en la parte asistencial hemos tratado de cubrir todo el espectro. Nos falta intensificar en la parte para la gente de menores recursos y aquellos que no tienen cobertura. Por eso que estamos, usted la conoce porque la ha visitado varias veces, estamos haciendo ese instituto de cirugía y cardiología, digamos, a alto nivel, con alta tecnología, pero para todo el mundo, y fundamentalmente para aquellos que tienen menores recursos y estos mal llamados indigentes. Yo siempre digo así. Esta obra está al finalizarse, si Dios quiere en 2 o 3 meses más estará lista. Es una obra hecha por la comunidad, para la comunidad, sin dueño y sin fines de lucro. Ahora, cada vez que me toca explicar a mí en la Argentina esto, es decir, una obra hecha por la comunidad, para la comunidad, sin dueño y sin fines de lucro, y ¿cómo puede ser? Y es muy simple, lo que en Estados Unidos se llama el non-profit, es decir, hay un grupo de médicos y gente que la dirige. Nadie a fin de año puede decir yo tengo acciones, cosas acá, y está brindada así totalmente hacia la comunidad con ese trípode del cual hablamos: la docencia, la investigación y la asistencia, conectada otra vez más con centros muy importantes del mundo. En este momento ya ha empezado a funcionar el primer consejo ejecutivo, elegido de personalidades de la cardiología argentina, de gente muy importante que la hemos seleccionado por su condición ética, quizá más que por su condición de especialista caracterizado. Y ese es el grupo fundacional que está seleccionando el personal, porque es muy fácil levantar edificios, ¿vio? Eso contrata la empresa, lo hace y se terminó. Es muy fácil conseguir la tecnología, el que sabe, la elige, está en el mercado. Lo más difícil es llenar ese lugar de cerebros, y nosotros pretendemos que no sean solamente de nuestra fundación, los menores van a ser de nuestra fundación, la mayoría va a ser lo mejor de la cardiología y la cirugía cardiovascular de la Argentina y de lo mejor de Latinoamérica, para brindárselo así fundamentalmente a Latinoamérica, pero estar interconectado con el mundo, porque hoy con los satélites, con todas las cosas que hay, no se justifica más seguir trabajando aisladamente. Así que ya tenemos conexiones, insisto, por la parte de investigación con centros muy importantes, pero en la parte asistencial estamos programando un sistema satélite con los centros más importantes, insisto, para hacer un intercambio a todo nivel, desde las jefaturas hasta los residentes, pero también para intercambiar conocimiento en programas comunes de desarrollo, y cuando haya pacientes complicados poder consultar. Así que es la gran ambición que he tenido siempre, y que si Dios quiere, bueno, el destino lo decide, en pocos meses se concretará, y en 2 o 3 años cerraré el círculo de mi actividad. Así que yo le agradezco que
me haya traído todos estos recuerdos, porque es la parte inicial, que fue difícil, pero la parte final sigue siendo también muy difícil. De cualquier manera, no es que nos sorprenda, pero nos sorprende gratamente y nos halaga escucharlo a través de lo que vamos significando nosotros en estos aspectos que son, le diría, prácticamente desconocidos en lo que hace a la comunicación y al común de la gente, que estamos en los hechos de todos los días, que no son de pronto los que uno espera, pero nunca tenemos el aliciente de estas palabras y de todo lo que usted acaba de mencionarnos en el comienzo de este encuentro, que significa un rebrote tan importante para nuestras expectativas, nuestras esperanzas, el creer en el ser argentino, en las posibilidades, y en este sueño suyo, en esta realidad de hoy suya. Porque usted planteaba también, no recuerdo si en ese tiempo o un poco más adelante, la importancia del transporte, del traslado, por ejemplo, de un paciente jujeño a la capital federal, sin la posibilidad de ser atendido en Jujuy, o trasladar su grupo familiar y sus afectos a Buenos Aires para sentirse acompañado en el postoperatorio, que es tan importante como la realización en sí de la cirugía. No, por eso también yo quiero decir, no hemos hablado de Latinoamérica, pero acá en nuestro país se han ido desarrollando en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, pero también en el interior. Yo diría en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, en muchos lados se han ido desarrollando centros. Nosotros siempre hemos apoyado, nuestro servicio ha sido un servicio abierto. Es decir, ¿para qué? Para médicos, para técnicos, para enfermería, para lo que sea. Aquel que necesite una ayuda, venga, quiere aprender, aprende y se va, y le hemos dado todo el apoyo. Hemos viajado a veces los fines de semana para ayudar a estos nuevos muchachos que han salido de nuestro lugar, algunos sin que hayan salido de nuestro lugar, para darles todo el apoyo y trabajar, por ejemplo, viernes, sábado y a veces domingo a la mañana allí, y tratar de que eso se forme. Y hoy hay centros en el interior que funcionan correctamente. Quiere decir que cuando nosotros planteamos este instituto va a estar dedicado, insisto, a la atención de la gente de menores recursos, pero por sobre todas las cosas, con una tarea de investigación médica a alto nivel, con todo un personal entrenado. Hoy la investigación médica no es fácil de realizar, pero eso no quiere decir que sea excluyente, sino que yo quisiera que allí fuera el centro rector, y que después se tuviera un montón de lugares satélites, como lo existen, y todavía agrandarlo dentro de nuestro país. La idea es amplia, muy lejos de todo ese egoísmo que a veces se ve en nuestra profesión. Piense que, especialmente en la cirugía, mi generación se formó con toda la influencia de la escuela francesa o alemana, el patrón, ¿no? Le Patron, ¿no? El gran cirujano acá arriba, rodeado de esclavos, que lo único que esperaban que se muriera, a ver si alguno lo sucedía. Eso no es así, no debe ser así. Uno trata de formar gente. Yo me siento orgulloso de mis colaboradores. Cuando tengo visitantes a veces del extranjero, le digo, no venga a verme solamente a mí, vaya a la sala 3 o a la sala 4 que está operando fulano, mengano, y va a ver qué bien que lo hace. Es decir, yo me siento orgulloso, y el verdadero maestro lo que debe pretender es que el discípulo, nunca hablo de discípulo, hablo de colaboradores, lo supere. Si no pretende eso, está totalmente equivocado. Y el cirujano que quiere poner la planta así para que no crezcan, doblemente equivocado. Lo que debe hacer es tratar de empujarlo, de llevarlo hacia adelante, de que viajen al extranjero, que vayan a los mítines, a los congresos, a las reuniones, que se eduquen en todo sentido, y empujarlos todos los días a que sean mejor. Yo me pongo muchas veces, lo he hecho hoy, del otro lado de la mesa, es decir, del ayudante, controlando el más mínimo detalle de lo que está haciendo, para decirle eso está bien, eso está mal, eso se mejora, no se equivoque en esto. Y la tarea docente es lo más hermoso que hay. En vivo. Sí, lógicamente llega un momento en que hay que dejar que la gente joven vaya operando. Empiezan por los casitos más simples y terminan por lo más complicado. Si no, yo no tendría los colaboradores que tengo, que me pueden operar a mí con toda seguridad. Pero usted a su lado. Seguro. No, ¿cómo voy a largar? No, hay que ponerse del otro lado y estar controlando al más mínimo detalle. No pueden hacer nada que no sea